Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Buy the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Albert. Albert, ¿qué tal? Hola, buenas, bienvenidos a Edit Podcast. Hoy tenemos un podcast bastante potente, diría yo. Hemos traído un experto en petróleo para que nos comente cómo está la situación en el mercado actual y además nos va a presentar una de sus empresas. Así que bienvenido, Jorge. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues para empezar, antes de comenzar con la presentación, si nos haces una breve presentación tuya y a qué te dedicas. Bueno, yo soy ingeniero aeronáutico y entré aquí en el mundo del petróleo como inversor, pues un poco de casualidad, y empecé a interesarme hace ya 5 años y la verdad es que en este tiempo he ido profundizando bastante. Me miro otros sectores, pero la verdad es que donde mayor especialización he cogido y aparte pues bueno, las colaboraciones que hago con otras personas es en el sector del petróleo. Ujú. Sí, yo la verdad es que te sigo desde hace ya unos meses y para los que seguimos en el mercado del petróleo, pues va bastante bien los contenidos que publicas, sobre todo el tema de inventarios y todo esto. Y bueno, os animo a todos a seguirlo en Twitter. Busquéis Jorge Arjona y si no me equivoco tienes una imagen de Mad Max. Eso es. Pues bueno, pues puedes comenzar cuando quieras con la presentación. El esquema va a ser, pues bueno, veremos el mercado del petróleo y veremos cómo está la situación actual. Después veremos la empresa y por último, pues bueno, comentaremos algunas preguntas que habéis dejado. Pues muy bien, vamos a ello. Entonces, lo primero en los sectores, esto en el fondo el petróleo es como una commodity más. Entonces, como en los sectores de commodities, hay unas variables claves que hay que mirar. Al final las empresas de petróleo son price takers, no tienen ventajas competitivas algo de costes, pero el precio no lo fijan ellos. Entonces, para saber qué precio puede tener la materia prima, tienes que tener una idea de los componentes que normalmente forman ese precio. Entonces, bueno, para ir al tema, la variable más importante son los inventarios. Esto en cualquier commodity se ve. Entonces, ¿qué han hecho los inventarios de petróleo de Estados Unidos en los últimos años? Pues en la época en la que el barril estaba a unos $100, que fue de 2011 a 2014, estaban los inventarios totales de Estados Unidos entre 1.700 y 1.800 millones de barriles. Con la entrada del shale oil crecieron mucho los inventarios, una sobreproducción, lo que provocó pues, un descenso muy pronunciado del precio y un incremento de los inventarios. Entonces, como pasa en todos estos sectores de commodities, en el fondo la cura para los precios bajos es precios bajos. Entonces, bueno, lo que pasó es que se hincharon los inventarios, pero a raíz del COVID, que fue en esta época, desde entonces se produjeron unos fenómenos de eh, caída de la oferta frente a la demanda, hasta llegar al punto actual donde los inventarios en Estados Unidos están a un nivel, creo que son 2004. Desde 2004 no había unos inventarios tan bajos en Estados Unidos. Entonces, aunque lo he comentado de pasada, bueno, simplemente, aparte de la situación actual, incluso la previsión de la EIA, que es la agencia que da información sobre los inventarios de petróleo en Estados Unidos, hablan de que seguirán cayendo. Bueno, entonces, como he comentado de alguna manera, ¿por qué son importantes el nivel de inventarios? Bueno, pues porque hay una relación directa entre el precio del barril y los inventarios. Esto es lo que vemos aquí, es superpuesto. En azul están los inventarios que veíamos antes y en negro el precio del barril VTI, el West Texas, que es el que eh, tiene la ligadura con estos inventarios. El Brent iría por otro lado. Pues sorprendentemente lo que estamos viendo es una discrepancia entre el precio del barril, que es esta línea, con, con la línea azul, que es la de los inventarios. En el fondo, tomando los inventarios como referencia en esta correlación, lo que vemos es que tendría que estar en torno a $125 el barril. Esto, normalmente, como veis ahí,
se pueden producir discrepancias, pero al final el nivel de petróleo disponible en inventarios va a marcar el precio del barril. Siempre corrige el precio a nivel de inventarios. Es más, el último punto es que con la proyección de la propia agencia de los inventarios que va a haber para el año que viene, podría estar el barril en torno a los $140. Vale, entonces, lo primero que hemos visto son los inventarios. Los inventarios al final es el resultado de la oferta y la demanda. Es decir, cuando hay menos oferta que demanda, pues caen inventarios y pasa lo contrario cuando hay más oferta que demanda. Entonces, hay que entender cómo se compone la oferta y la demanda. Bueno, la demanda del petróleo pues crece con el PIB mundial y suele ir a crecimientos del 1,1% o 2% anual. Es decir, suele ser pues crecer en demandas de 1 millón de barriles al día más cada año. ¿Cómo han evolucionado recientemente tanto la oferta como la demanda en la última década? Pues lo que se vio es que la demanda de petróleo, en línea con lo que he puesto antes, creció en 12 millones de barriles día hasta llegar a unos 100 millones de barriles día de demanda mundial. ¿Quiénes fueron los grandes demandantes de este petróleo adicional? Pues fueron fundamentalmente China y países no OCDE. La OCDE apenas incrementó su demanda en todo este tiempo. Es decir, a nivel de oferta, los países importantes son los no OCDE. Y la oferta, ¿de dónde vino la oferta en todos estos años? Pues casi el 100% vino de Estados Unidos más Canadá. La OPEC apenas incrementó su producción en todo este tiempo. Entonces, todo esto es importante. Estas son las variables claves o parámetros claves para entender cómo puede ir el mercado de cara al futuro. Esto en el periodo entre 2010 y 2019, 2010 ¿no? y 2019, eso es. Entonces, y ya como punto de partida de toda esta presentación es que en 2019 el mercado se encontraba equilibrado a nivel de oferta y de demanda. Entonces, ¿dónde estamos y qué podemos esperar a nivel de demanda? Pues la IEA, la Agencia de la Energía Internacional, pues saca unas previsiones y ya esta es una previsión del año pasado, pero más o menos se conserva con sus informes mensuales. Y ya lo que se preveía es que a pesar del cierre chino, pues la demanda iba a volver a niveles de 2019 y así ha sido, vamos. Es verdad que el año pasado no sabíamos lo del cierre chino, pero esta previsión se ha mantenido este año. Estamos en eso, casi 100 millones de barril día y lo que prevén es que pues, y se incremente la demanda hasta 104 millones de barril día en 2026. Puede que alcancemos esto antes, pero bueno, como previsión de partida no está mal. Se entiende que vamos a volver a una tendencia similar a la que tuvimos antes del COVID, que era eso, crecimientos casi cada año de 1 millón de barriles día adicionales. Bueno, lo que se comentaba aquí, llegaremos en 2026 a los 104 millones de barriles día o puede que más, pero bueno, para ser conservadores, tomar esta referencia. Entonces, y por el lado de la oferta, ¿qué se puede esperar? Sabiendo que eso, que los inventarios no han parado de caer, es decir, ha habido una oferta y demanda ajustada, pero ¿qué podemos esperar a futuro? Porque en parte esto ha pasado por la OPEC, pero de cara al futuro, lo que se ve es que, de nuevo, fuera del mundo Norteamérica, hay un parámetro para medir pues qué puede hacer la producción de cara a futuro, que es los rigs o las plataformas de taladrado famosas que si tú no la tienes operando, pues no vas a tener petróleo nuevo. Entonces, en función del nivel de utilización de cuántas plataformas hay tanto en alta mar como en tierra, pues puedes prever los barriles que se van a incrementar fuera de Norteamérica en el futuro. En la gráfica pongo una separación que más o menos haciendo un cálculo de el incremento de la producción a 2-3 años después de un nivel de taladrado anual, bueno, lo que se ve es que
a menos que hay unos 760 rigs operando en el mundo, lo normal es que la producción caiga. Entonces tuvimos la época esta donde salió el shale oil, donde no solo estaba el shale oil, sino también en alta mar, en muchas zonas, cuando el barril estaba haciéndola, se hizo muchísima inversión. Eso es lo que provocó la debacle posterior de la caída del petróleo, porque es que se produjo o se trajo al mercado mucha producción, mucho más que lo que estaba creciendo la demanda. Después de eso hubo un desplome de inversión que duró hasta la época de COVID, donde se había recuperado algo la inversión, pero desde entonces lo que vemos es que es que no hay inversión suficiente fuera de Norteamérica para mantener la producción actual. Y esto lo vamos a ver más en detalle después, pero que no se esté invirtiendo ahora en tener estos taladrados de alta mar o de tierra ahora va a tener consecuencias a años vista. Porque aunque lo describo después, la producción fuera de Norteamérica, los proyectos suelen tardar entre 3 y 7 años. 3 si son en áreas que ya están produciendo y 7 si son nuevas. Entonces, nada, ahora mismo la inversión es insuficiente para mantener la producción fuera de Norteamérica. Esto es un problema. Ya no va a ser como lo que veíamos en la década de 2010, 2019, que la OPEC y el resto del mundo se mantenía plano, sino que veremos caídas de producción fuera de Norteamérica. Bueno, y lo que comentaba eso, esta baja inversión, pues es una de las razones es que tardas mucho tiempo en ver los retornos. Entonces, es que con la situación de precio volátil del petróleo, como seguimos viendo todavía, más presión de la ESG o la duración de los proyectos, que claro, pues tú lees la prensa a día de hoy y te dicen que en 7 años ya no vamos a tener petróleo ni vamos a necesitarlo nunca más. Entonces, ¿quién va a invertir en un proyecto de miles de millones para sacar petróleo? Pues nadie, nadie. Eso es lo que está pasando. La gente no se atreve a invertir porque es que no hay incentivos por ningún lado para tirarte a este negocio. Entonces, siguiendo con la oferta, pues eso, con estas perspectivas, la EIA, la Agencia Americana de la Energía, pues ya está proyectando que la producción no solo, bueno, ya ha dicho que está cayendo actualmente en unos 645.000 barriles diarios, pero es que lo que proyecta es que va a seguir cayendo con esta tendencia. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Pues una oferta fuera de Norteamérica que está cayendo. Es decir, es que vas a necesitar simplemente a Norteamérica como mínimo para recomponer el estropicio que está ocurriendo en el resto del mundo. Entonces, el siguiente paso es entender bien Norteamérica y en particular el shale oil. ¿Qué tiene de bueno el shale oil? Porque ha sido una revolución, porque es que frente a proyectos de larga duración que comentaba antes, donde hay pues eso, mucha incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar al final de los 7 años, de qué tipo de precios, si va a haber demanda o lo que sea, pues en el shale oil en 7 meses, incluso ya te diría que menos, ya tienes la producción disponible. Es decir, tú te pones a taladrar y en 7 meses has completado el pozo. Y normalmente el retorno de esa inversión se consigue entre 9 y 12 meses. Entonces, es fantástico. Es una inversión de mucho menos riesgo, teniendo el precio del petróleo alto, mucho menos riesgo a la hora de eso, de no tener que preocuparte de si el petróleo va a estar prohibido o no. Entonces, ¿qué pasó? Muchísima inversión de otras zonas acabó en Norteamérica porque era mucho menos arriesgada. Entonces, lo mismo que veíamos en las primeras diapositivas del crecimiento de oferta es que el shale oil con esa altísima inversión creció, pero unos ritmos vertiginosos. Lo que pasa es que ya parece que esa época de gran crecimiento se está estancando, ya no crece tanto. Está creciendo actualmente a unos 840.000 barriles día, año sobre año, y en el fondo, pues eso casi solo sirve para recomponer el estropicio de lo que era no Norteamérica. Entonces,
ya tiene pinta eso de que va a ser difícil, si la demanda sigue creciendo, como decía la IA, que tengamos una oferta que le pueda seguir. Pero es que el shale oil, el pasado no tiene por qué parecerse al futuro. ¿Puedo hacer un apunte aquí, Jorge? Sí, Que como estamos viendo, lo que comentas, que ahora el crecimiento del shale pues no es como en los años anteriores, que hubo este gran boom. Y además yo creo que hay dos aspectos interesantes que también podemos añadir. Y es que el primero, se comenta bastante que, por ejemplo, si vimos los pozos por calidad, tier 1, tier 2, pues que los pozos de mayor calidad en muchas zonas ya se han perforado y ya se ha producido de ellos. Entonces, el resto de pozos que quedan, pues son de una calidad inferior, o al menos esa mezcla entre ese porcentaje de que hay más pozos tier 1 que tier 2, pues va cambiando y los pozos quizá de segunda categoría ya ocupan más parte del parqué total de pozos. Y también que muchas de estas empresas han crecido a base de deuda y financiación. Y que la financiación ahora mismo, con los tipos de interés más altos, pues se hace más difícil que, por ejemplo, en 2016 o 2017. tienes toda la razón. Es más, eso en las siguientes, bueno, hay una diapositiva posterior justo que comenta esos dos puntos que son completamente verdad. Entonces, antes de pasar ahí, sí que es verdad que el shale oil tiene un problema, es decir, tiene retornos muy rápidos, una producción que llega muy rápido y que se pagan los pozos muy rápido, pero el gran problema es que es como una botella de Coca-Cola, que es que tú la agitas, sale volando toda la Coca-Cola en forma casi gaseosa y en breve pierde la presión y ya no da retorno. Si es que el 66% de la producción decae en el primer año. Entonces, Hostia. ¿qué ocurre con el shale oil? Que es que tienes que estar invirtiendo continuamente solo para reponer la pérdida de producción. Actualmente hay que reponer 6 millones de barriles al día porque si no se caería la producción. Entonces, justo lo que comentabas, hasta el 2000, antes del COVID, había unos incentivos en los directivos horribles donde eh, buscaban crecer la producción a todo ritmo, quemando caja por un tubo, vamos, era tremendo, endeudándose. ¿Y qué pasó? Que muchas empresas se fueron a la quiebra. Entonces, por presión de los accionistas que se vieron perdiendo toda su inversión, pues desde entonces a los directivos se les ha cambiado los incentivos, se les ha dicho no queremos crecimiento a toda costa, queremos un crecimiento razonable y devolvernos el dinero. Y devolvernos el dinero. Pagar las deudas que no queremos que os vayáis a la quiebra y devolvernos el dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Pues porque veíamos que ya la producción no crece tanto. En parte porque ya la inversión no es a crecer a toda costa y se busca pues eso, retornos a los accionistas y pago de deuda para evitar líos raros. Entonces, lo que se está viendo es que ya no se invierte tanto en unos equipos que se llaman aquí los frac spreads o frac crews, que es para completar pozos, que en el fondo es el cuello de botella a la hora de desarrollar nuevos pozos. Sin estos equipos no puedes completar los pozos ya taladrados, y lo que se ha visto es que la falta de inversión ya desde hace años está haciendo que caigan el número de equipos disponibles, porque se van canibalizando, se van quedando pues usados estos equipos y ya se ve que más de 300 no van a quedar operativos y seguramente veamos que van cayendo. Entonces, la inversión por parte de los directivos es menor. Es que aunque quieran invertir, ya no van a tener equipos para poder hacerlo, para poder completar pozos. Va a ser muy difícil que crezca la producción simplemente por este factor limitante y mucho más. Pero como comentabas, lo que se empieza a ver, sobre todo fuera del Permian, que es la zona más prolífica, otras zonas, ya la productividad o el petróleo que sacas por cada nuevo pozo está desplomándose. Ya antes se podía incrementar tanto por mejoras tecnológicas como por lo que tú decías, terrenos mejores. Bueno, ya no hay incrementos tecnológicos para soportar que es que están ya en terrenos peores. Entonces, frente a un pico que de los mejores pozos con la mejor tecnología que se alcanzó
pues a mediados de 2020, donde fuera del Permian se sacaban pues unos 550.000 barriles día en cada nuevo pozo, pues está ya en 400, se ha desplomado. Esto es una tendencia tremenda porque la inversión que está limitada por estos equipos, no vas a poder sobreponer la caída de producción y de productividad con nuevos equipos de frac crews porque no hay. Entonces, tienes un problema. Seguramente esto, la producción en estos entornos está tocada. Una pregunta, Jorge, respecto a estos equipos que dices que, bueno, que se están quedando ya un poco obsoletos del uso y que son más o menos escasos. Si bien en otros países, como has comentado, pues puedes estar entre 3 y 7 años construyendo los pozos, ¿los equipos estos más o menos cuánto se tardan en empezar a producir y cuánto podrían tardar en entrar en el mercado? Porque claro, es que si Año tarda relativamente y poco... medio, 2 años para tener nuevos equipos. Lo que pasa es que Vale. las empresas que son dueñas de estos equipos están diciendo que no están invirtiendo en nuevos equipos. Entonces, como mucho, a lo mejor se consigue que se mantenga a 300 el nivel de equipos. Es decir, que no tengamos mayores caídas, pero va a ser muy difícil porque, como tú comentas, que la inversión tendría que haber sido hace 6 meses, 1 año, para no tener este proceso de declive de la producción. Entonces, es un lío. Pero bueno, si se mantuviese aquí, también hay un lío, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, eso es lo que comentaba, la producción está cayendo en 645.000 barriles día, pero es que con la información de la EIA, que justo tiene modelizados este tipo de pozos, lo que se está viendo es que a mayor producción, como cae la producción en un 66% anual cada año, a mayor producción, tu caída cae el 66% es sobre un punto inicial mayor. Es decir, si en 9,2 millones de barriles día que estamos ahora de producción en el shale oil hay que reponer 6 millones de barriles día solo para mantenerse planos, el problema es que cuanto más crezcas, más vas a tener que reponer. Pero teniendo la limitación de los equipos, lo que se ve es que estamos llegando a un punto donde o se invierten nuevos equipos que no vienen de manera inmediata o la producción llega a un tope asintótico. Esa es la realidad. Entonces, la caída fuera de Norteamérica está asegurada, la inversión no se recupera a corto plazo porque es que se tendría que haber invertido hace 3 o 7 años, no se hizo, no estamos ahí, los efectos de eso los estamos notando y el shale oil y Canadá, que han salvado al resto del mundo, de pronto lo que ya se empieza a percibir con el nivel de inversión actual es que va a tocar su tope. Entonces, pues en los próximos 12 meses subirá la producción en 800.000 barriles, que vendrá justo a sobreponer la caída del resto del mundo, pero a partir de ahí es que no dará ni siquiera para eso. Es una situación increíble, increíble. Entonces, pues nada, eso desde diciembre de 2023 podemos esperar, pues eso, incrementos mínimos y va a ser casi imposible por el problema este de los tiempos de reacción tan largos que tienen el invertir en equipos o invertir en pozos fuera de Norteamérica y que te dé el producto. Entonces, es como un transatlántico. Estás sentenciado. Entonces, la última variable que queda, que es la capacidad ociosa que puedan tener los distintos países. Por ejemplo, se habla de Irán. Evidentemente, Irán está en una producción más baja de lo que estaba antes de las sanciones. Pero la realidad es que con sin Irán, utilizando toda la producción que tengan todos los países, toda la OPEC, para finales de el último trimestre de 2023 ya no tendríamos producción suficiente para cubrir la demanda. Y esto es la visión de la IA. Nos encontraríamos en una situación terrorífica. Entrando Irán,
pues a lo mejor aguantaríamos 1 o 2 años más. Aguantaríamos 1 o 2 años más sin tener en cuenta las caídas de producción, que no están consideradas aquí. Entonces, si podéis verlo, la situación en la que nos encontramos en el petróleo es inventarios bajísimos, pero es que si le sumas la oferta y la demanda, la situación es todavía peor. Es decir, es que estructuralmente nos vamos a encontrar con un déficit, por primera vez en la historia, un déficit, una historia que hemos utilizado el petróleo, de estructural, donde no hay ningún productor en el mundo con barriles para poner en el mercado para satisfacer la demanda. Entonces, ahí la única solución será, pues, destrucción de demanda, como ha sido en el COVID o en los años 70, pero son cosas que no hemos visto realmente en muchísimo tiempo. No nos las hemos planteado de manera seria. Lo más similar es que hemos visto en otra commodity es en el gas en Europa, donde estamos viendo pues eso, que se están tomando medidas que no habíamos visto en nuestras vidas. Pues en el petróleo a nivel mundial, porque al final estos son equilibrios a nivel mundiales, seguramente a partir del año que viene se tengan que tomar unas medidas excepcionales. Porque, como veíamos esto, los inventarios están bajísimos. El precio no está tan alto como marcarían los inventarios, pero cuando el mundo se dé cuenta de en qué situación estamos, bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, si esta parte de oferta y demanda no ocurriese, que está ahí, ya los inventarios sí que dan un soporte para eso. Es que recomponer esos inventarios para llegar al precio actual, eso no es fácil. Esto nos lo comentaba un seguidor, que una de sus preguntas, que nos decía que si entrase Irán, Irak, Venezuela con su spare capacity, que cómo afectaría el precio. Pero bueno, ya has comentado que sí que tendríamos un poquito más de estabilidad, pero que en un plazo de un año volveríamos a la senda del déficit que tenemos a nivel de petróleo. Y a esto me gustaría añadir, que lo digo de cabeza porque creo que lo escuché en una entrevista o lo leí hace unos cuantos días, que en Estados Unidos le habían dado permiso a una de estas petroleras que da servicios, no sé si sería una de las grandes, Exxon o algo así, que estaban en conversaciones con PDVSA, o sea, la petrolera de Venezuela, para volver a darles asistencia y que pudiesen, pues bueno, poner un poquito de mejora en la operativa. Pero que aún así ya comentaban ellos que por lo menos de 3, 5 a 7 años para poder poner un poquito de orden y que Venezuela ya, incluso con la ayuda de esas empresas americanas, pudiese ampliar producción. Exacto, es eso, es justo casi con esa noticia estás resumiendo lo que se ve aquí, es decir, Venezuela no tiene capacidad ociosa a corto plazo que pueda meter, aunque la metiesen, y esto ya es poner mucho en cuestión, o Nigeria, sinceramente, yo voy a dar mi opinión, Nigeria no es capaz de llegar a la producción, Venezuela está decepcionando continuamente, aquí hay países que creo que no tienen esta capacidad, pero bueno, pongo aquí esta referencia de Energy Aspect, y cambiarlo es que no es a corto plazo. El único sitio donde se podría cambiar las cosas a corto plazo es Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. El problema que hemos visto es eso, que Estados Unidos, por el tipo de producción que tiene, por el tipo de inversión que es posible hacer, se va a agotar. Incluso eso, en las áreas que no es el Permian, que es el mejor área con diferencia, ya son terrenos tier 2, lo cual es realmente preocupante. Es decir, que es que las sorpresas que podemos esperar son a peor. Y en otros países como por ejemplo Argentina o en China, que también se hablaba de la posibilidad de ver una regulación del fracking, ¿lo descartas completamente o al menos a medio plazo, imagino? China produce y Argentina también. El tema de nuevo son los tiempos de reacción. O sea, que al final es eso. Hablaban de que vaca muerta, que también tiene, que parece ser que es shale oil, pero si es shale oil al final es que van a necesitar los mismos equipos que están en Estados Unidos. Entonces, ¿Ahí no Estados estuvo Unidos es el Repsol? mejor área. El Permian es el mejor área, es donde está yendo mucha la inversión. Entonces, merece la pena invertir allí. Entonces, si los sacases esos equipos de ahí para llevarlos a Argentina, es que en el fondo el equilibrio se estaría perjudicando. Allí Jorge no estuvo Repsol con lo de vaca muerta Sí, liado sí, y se lo expropiaron, no sé, bueno.
y YPF y bueno, fue un buen regalo porque no ha habido realmente nada ahí. Es decir, siempre es la gran promesa, pero no acaba de salir mucho nunca. Lo hemos visto. Realmente en los últimos 12, 13 años, solo hay 2 sitios en el mundo que hayan sido consistentes, que es en crecimiento, que es Estados Unidos y Canadá. Vale, pues si quieres, ahora presentamos la compañía y después te hacemos las preguntas o como quieras, Perfecto, ¿eh? pues Yo tengo una nada, preguntita antes, sí. y aprovechando la presentación, que hemos visto la correlación que tenemos con los inventarios y con el precio del West Texas. Ujú. Y por allí por internet, sobre todo ahora, creo que Puro Saxena está muy crítico con el tema del petróleo y pone bastante la gráfica ¿Qué acabas de decir? ¿cómo se llama? El Puro, ¿no? Pero ese tío no es una cuenta de memes, que la gente le vacila Sí, con los hermanos es porque bueno, se inventan las cosas. pero es como el señor Hunter, Ese ya no se ¿sabes? quiere. Bueno, es otro que le hacen memes, así analista y tal. Pero circula por ahí también bastante la correlación que tenemos entre el XLE, que es el índice de las petroleras, y el West Texas, en el que es completamente lo inverso, que ha caído el West Texas, pero el índice no ha seguido el precio del petróleo. Entonces, Sí. ¿qué opinión tienes de eso? También porque es lo contrario un poco a este gráfico. Sí, yo creo que de alguna manera es verdad que una cosa es el barril, que tiene además fuerzas especulativas especiales, pero la inversión en las empresas, de alguna manera, está yendo por otro lado. Es decir, ahora veremos el ejemplo de MEG, porque al final el XLE es el ETF de oil. Entonces, la gente sigue apostando por las empresas a pesar de que haya caído el spot del petróleo porque piensan que es temporal. Yo estoy de acuerdo, es decir, yo esta evolución del precio del VTI no me lo creo. Siempre los inventarios acaban tirando del precio del petróleo hacia donde están ellos. Entonces yo creo que la gente que está invertida en las empresas están viendo algo o pensando lo mismo. Es decir, que seguramente pues eso, situaciones como la de China, que ahora está cerrada por COVID, es temporal, que Rusia, que está exportando ahora como nunca, a unos niveles altísimos, en breve va a tener problemas para poder exportarlo todo porque no todo el mundo le va a comprar. Es decir, que los riesgos para el petróleo están llevando a una situación de seguramente incremento de petróleo. Entonces, la gente que invierte en las acciones, yo entiendo que eso es lo que están viendo, porque es verdad que Sí. no están cayendo, están subiendo el precio de las acciones, mientras que el barril, pues eso, desde hace unos meses está cayendo. Jorge, me ha sorprendido eso que dices que las exportaciones de Rusia están en máximos históricos, porque creo que la creencia popular es todo lo contrario. De hecho, yo que no sigo el sector, pues me sorprende. Imaginaba que, bueno, sí, que obviamente van a seguir vendiendo, no es aquello que cierran el grifo. Tienen los indios que seguramente les estarán comprando todo lo que puedan, pero me sorprende que pese a las sanciones, pues estén en máximos históricos. La sanción al petróleo ruso entra, creo que el 5 de diciembre, al petróleo, a los productos, no sé si es en enero o febrero, es decir, entonces lo que está haciendo Rusia ahora mismo es exportar como si no hubiera un mañana Claro. y sacar todo lo que puedan en sus inventarios porque luego van a tener las dificultades que van a tener. Si no, ya Pero llamarán cuando a entren esas Glencore. dificultades, eso sí que va a ser un tema por lo que hemos visto. Es decir, estamos muy apurados de barriles. Perder esos barriles, que coincidirá más o menos con la vuelta de China, de su demanda, que es Claro. quien más ha crecido, es que no sé cómo Bueno, describirlo. Es decir, ya llamarán a Glencore para que les cambien los nombres a los barcos y se vaya moviendo el petróleo. desde luego que yo creo, porque no, ¿sabes? Ahí tiene el ejemplo de Irán, que supuestamente no puede exportar, pero siempre exporta. Con Rusia pasará lo mismo. Es decir, al final las refinerías de aquí de Repsol acabarán refinando petróleo ruso con etiqueta de Qatar, o seguramente, porque
¿Has visto la Incluso, película bueno, como de Juego anécdota, de... como Ay, perdón, anécdota perdón. de esto, simplemente voy a decir que, por ejemplo, Irán, a quien vendía mucho, es a países de su entorno, y lo que hacían esos países, por ejemplo Irak, era exportar más de su petróleo y ellos en su consumo interno utilizaban el petróleo de Irán. Entonces, claro, no tenían ningún problema. Entonces, seguramente puede que veamos, ahora que los rusos y la OPEC están muy alineados, pero mucho, a lo mejor vemos a Arabia Saudí exportando muchísimos de sus barriles y en su día a día consumir el petróleo ruso. Yo, Mm. viendo las expectativas o viendo el histórico de Irán, no me sorprenderían cosas así. De El hecho, petróleo lo se que abre iba, camino al final. ¿Perdón? lo que iba a comentar, y disculpa si se solapa un poco, es que es por diferentes No, no, tú internet, pues al pregunta. final nadie sabe quién habla ni nada. Nada, era un matiz, ¿no? Que no sé si habéis visto la película de Juego de Armas, que son dos tíos que trafican con armas y que compran munición china. Y que ves Hmm. que quitan la etiqueta y dicen, ya no es munición china, ahora es munición americana. Pues seguramente van a hacer algo parecido con el petróleo ruso. Sí, sí, aquí se mezclan en alta mar y ya como no tiene la misma composición, ya no es petróleo ruso, es un petróleo nuevo de a saber de dónde. Y eso ocurre también. Está claro que es verdad, como ahora se tracean todos los barcos por satélite, es fácil saber quién está haciendo cosas raras. En el fondo es autoengañarse. Pero en el caso este de sí que pues si Arabia Saudí o Irak o muchos de estos países deciden comprar petróleo ruso y exportar el suyo, podrían hacerlo perfectamente. Y seguramente algo de eso veamos. Y también imagino que todos los demás, pues vamos a hacer un poco la vista gorda, porque es que tampoco nos interesa que el petróleo esté a 150, 200. Completamente de acuerdo contigo. Vamos, lo hemos visto con el gas. Es decir, el gas no se Claro. acaba de cortar porque, claro, es al final eh, si no, tienes revueltas en el mundo. Entonces, bueno, veremos cuánto recorrido, porque la realidad es que los barriles hacen falta. Ya es que si no tuviéramos este problema ruso, ya tenemos una situación mala, como os he mostrado. Eh, Hmm. el futuro, sin el barril ruso, es que, bueno, ya ni lo modelo ni lo pongo, porque es tremendo.